Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos estudiando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 27 y este capítulo 27 nos habla del viaje a Roma. Hemos ya escuchado sobre todo que Pablo y todos estos que eran acompañados por el centurión de la corte augusta, Julio se llamaba, era el que les está acompañando más con toda esta tripulación. Y hoy justamente después ya sabemos, ¿verdad?, la tempestad en el mar, el naufragio, todas estas situaciones. En realidad no estamos hablando todavía, no llegamos al naufragio de por sí. Todo lo que nos va narrando nos cuenta de cierta manera aquí el autor sagrado, digamos que sea Lucas en este caso. A pesar de que Lucas nunca dice soy yo, pero él utiliza siempre el nosotros, narrando, mirando, diciendo lo que Pablo va realizando. Entonces, hoy llegamos a este versículo 37 del capítulo 27 que nos dice lo siguiente. En el barco éramos un total de 276 personas. 276 personas que estaban en el barco. Ahora de repente nos damos cuenta, ¿verdad?, de la cantidad de personas que estaban viajando, ¿verdad?, en esta embarcación, que estaban yendo hacia Roma. Y también podemos decir en este caso por un descuido de la tripulación, de los que llevaban adelante la embarcación, ellos se habían lanzado en un momento de tormenta, pensando que tal vez eso iba a pasar con mucha facilidad, como decimos nosotros, tal vez que era estilo un aguacero nomás, pero ellos ya estaban mucho tiempo, dice, a la deriva en el mar, imagínense, a la deriva. Y entonces, ya del versículo 21 de este capítulo 27 decía, ya llevábamos muchos días sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Bueno, se dan cuenta que aquí hay un tercer personaje, entre comillas, digamos, que es el redactor, el que está mirando la escena, por decir así, todo lo que está pasando. Él mismo se incluye. Por eso que este es el famoso, ¿verdad?, pensamiento, reflexión que nosotros tenemos de que, como Hechos de los Apóstoles, decimos que lo escribe San Lucas, entonces que él también estaba acompañando a Pablo en este caso. Pero se acuerdan que en el versículo 2 nos embarcamos en una nave de Adrimitio
que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia. Y nos hicimos a la mar junto con Aristarco. Y va narrando ciertamente porque lo principal que el autor sagrado nos quiere contar es lo que está sucediendo con Pablo. Y entonces zarpan con Aristarco, dice que era un macedonio de Tesalónica. Y después sigue, verán, o sea, sigue toda esta historia que nosotros ya conocemos. Ellos llegan en los primeros puertos y así se van realizando los hechos que ya hemos estudiado. Pero seguimos hoy y nos metemos un poco en este versículo 37, vuelvo a repetir. En el barco éramos un total de 276 personas. Eso nomás nos dice el versículo 37. En el contexto histórico vamos a meternos un poco para poder volver a ubicarnos. Para poder también entender lo que el autor sagrado está queriendo subrayar en este caso. Primero, en este versículo aparece en el corazón del relato del naufragio. En el corazón mismo, ¿verdad? De todo lo que estábamos escuchando. Ahora de repente nos dice la cantidad. 200, ¿verdad? 276 personas. Ahora, después de que Pablo da gracias, ¿se acuerdan? Parte el pan. El ambiente se transforma y los ánimos se renovaban. Ese fue el otro detalle que nosotros habíamos estudiado un poquitito antes. Añade ¿verdad? Cómo el autor sagrado nos está mostrando el aspecto, sobre todo, eucarístico, decíamos. El hecho de partir el pan, el hecho de acercarse a comer. En ese momento, con el, entre comillas, vamos a utilizar la palabra, no están usando el julepe, famoso, vea, julepe. Imagínense, con el miedo, con la situación, varios días, dice, que ellos ya estaban sin comer incluso. Ahora te había presentado y te había dicho, dale fuerza. ¿Y quién es el que toma cartas en el asunto? Es Pablo. El que se había levantado ahí, entonces dice, bueno, fuerza los muchachos, aquí hay que comer. Pero siempre también tiene un sentido teológico. El comer y el alimentarse, nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo
cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad, me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María,
Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y hoy el versículo 37. En el barco éramos un total de 276 personas. Upean de la información a Uruguayandé, pero aquí en este marco se menciona bien con exactitud el número de personas que estaban a bordo, 276. Y atención, este dato no es solo entonces un dato informativo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino que es una forma simbólica de decirnos la totalidad. Esto nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Que es la totalidad de la comunidad de salvación universal. Viendo por aquí va, 276. Dato importante de una comunidad, la comunidad que se salva. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad dijimos, y hemos estudiado, y toda la Biblia luego siempre nos presenta, la embarcación normalmente es lo que después nosotros le aplicamos, por ejemplo, a la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, quiere decir que ñande, da ya salvamos a la ñande ñoku patiaño ya. Y los protestantes, yo y Dios, dai por idea, yo y Dios. Aquí es la comunidad que verdaderamente se ama, se quiere, la totalidad. Por eso, queridos amigos, lo del anuncio, ¿verdad?, de la palabra de Dios es demasiado importante. ¿Y saben para quién? Como dice Jesús, yo no vine para los pecadores. Para los justos, sino que yo vine para los pecadores. Y eso, ¿dónde se van a salvar? Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. O que ahí se viene añade, entero y te añade, ya te puso a añamba, juntos. Kerigma, anunciar, kerigma, anuncio. Vine para los pecadores. Vine para los enfermos. Porque umi y yapúa, umi político, o mondá, umi o sobrefacturá, umi o eca. Eso son ya personas que casi no tienen conciencia, o tienen una conciencia ya tan corrupta, que ellos se creen fuera de la comunidad, ¿entiendes? Sálvese quien puede, Yaguay no mía. Mía la sálvese quien pueda. Porque a la negari las cosas, y claro, ellos saben que
todo el mundo también le va a condenar, ¿entienden? Y entonces, ¿qué hacen? Y entonces van ramificando la maldad, el robo, la corrupción, humillar la narcotráfico, humillar la gente en el fondo, que ya no tiene una conciencia de lo que es verdaderamente la comunidad. Humillar no interesa ver más ver la comunidad. Eso viene, hoy te hablan que esto, que aquello. Y como justamente nos falta este anuncio, porque en el fondo, el querigma, el anuncio de la palabra de Dios es formación. Por eso siempre decimos evangelizar educando. Añade muchas veces la añade taue terei, nos falta la educación. Educación comunitaria, educación social, educación de saber que nosotros nos salvamos en la comunidad. Ustedes saben que antes, ¿verdad? Y mucha gente entendió mal también. Fuera de la iglesia no hay salvación, se decía, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y la gente ya todo, ay, que la iglesia católica, ay, que el Vaticano, ay, que Roma, que esto, que aquello. ¿Quiénes ellos se creen para decir que fuera de la iglesia no hay salvación? Y nosotros que hacemos el bien, y nosotros que hacemos esto y que aquello. No entendé, ni ande tabú. Nos falta evangelización a través de la educación. Y educación, justamente, evangelizando. ¿Sabe por qué? Porque cuando decía que no hay salvación fuera de la iglesia, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros no somos cuatijaños. Yo no me voy a salvar solo. Yo le estoy condenando a mi país. Yo le estoy condenando a mi familia. Yo le estoy condenando a mi grupo social. Yo le estoy condenando aquí, a mi ambiente. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Y por qué estoy haciendo lo que yo quiero y como yo quiero? Ana Maña y la comunidad, eclesia. Por eso tantas veces yo he explicado. Estamos que está para decir lo que es iglesia. Iglesia quiere decir Atiguazú, Ñande, Oñón 10. Capacidad de reflexión, pero juntos. Porque si no, aquí hay una oligarquía. Algunos piensan que son los partidos políticos que llevan estos 80 años en el poder, o no sé cuánto. Pero que vos sos un tembiguay, simplemente una institución tembiguay, pero donde te dan tu soquete. Antes que lo ñeme, antes, dan de soquete. Entonces, dejo a Eurosapuca y a que viroreí con tal de mantener tu soquete. Y ahí está. Por eso digo, si nosotros queremos hacer bien las cosas, tiene que ser como ese papito y mamita, pero que tienen conciencia. Y que ese mita y la ya ahí o bruja o chicotea ponaje. Nemita y estos son los valores y principios. Apela los faltañan de. O faltañan de político y a veces así tareas chicote con los falta. Pero yo, fuera de esa anécdota, quiero que pensemos un poquitito más profundamente. Nos falta educación, sobre todo de iglesia, de comunidad. A Pablo Peales y Añandina aquí. Y entonces el número 276 no es solamente una información que nos da que ellos eran 276, sino que tiene una afirmación simbólica de totalidad. Totalidad. Es la comunidad, queridos amigos. Si nosotros como comunidad un día no nos sentamos a pensar en serio, líderes verdaderos, nañacemos hay la emboriajubi, nañacemos hay la corrupción, porque estamos ahí la mitad la llave ahí, ten allá hoy, político, la llave ahí, tembiway, de sus propios egoísmos. Entonces esa oligarquía que ellos manejan, teje y maneje. O falta de educación, entonces yo a voto, ya europea, ya ¿para qué cosa te van a hacer? Para mantenerse en el pecado, en el fondo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Por la joven que se asustó, por el enamorado que huyó, por quien les llevó a una fatal decisión. Por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrazó. Por ellos hagamos hoy una oración. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Los que hablan hoy de libertad, cambiando luz por oscuridad, paren ya que Dios los puede perdonar. Que la muerte no avance más, que Jesús nos haga reaccionar por la vida de esos niños. Aleluya. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Gente de buena voluntad, ya de brazos no se va a cruzar, y en la marcha por la vida se unirá. A la muerte hay que derrotar, a la vida vamos a salvar, el amor de Dios triunfará. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida.
Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. En tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos aquí, te da un simple número, 276, pero ya dijimos que es la totalidad de esta comunidad. Upeangos era la iglesia. A operar con la ñandella es fuera de la iglesia, no hay salvación. Alanderemos fuera de la iglesia no quiere decir fuera del Vaticano, fuera de la iglesia católica o lo que sea, sino que si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, que nos llama a amarnos y a querernos como hermanos, es decir, como comunidad, de allá salvamos. Ahí se yo que fuera. Nos vamos a levantar nuestra familia, nos vamos a sacar del pecado a nuestro país de la corrupción, de los narcos y de todo lo demás bandidatera que tenemos en medio. Mira la mitad la llave ya es ella de allá. Nos vamos a salir y por eso evangelizar educando. Con ambas con años de ñañemo que está yo que fuera. Tiene que ser educación. Educación dice escucha sobre principios y valores que nos hacen crecer como persona dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Porque un sistema que se hace, nosotros le llamamos capitalismo, ¿verdad? Que en realidad estos son simplemente instrumentos también, ¿entendiste? Porque el capitalismo bien llevado, o el socialismo bien llevado, todos los instrumentos que nos pueden ayudar a crecer y a tomar conciencia y a desarrollarnos como personas, siempre son bienvenidos cuando miran el bien común, miran el bien de las personas. El capitalismo es una forma de decir, bueno, será, y claro, dentro de tu comunidad, para apoyar, ayudar y hacer crecer la comunidad. Pero viste, cuando vos llevas un capitalismo exacerbado, donde sálvese quien pueda, cada uno hace lo que quiere con tal de que no me moleste mosquito a mí, Anila, a veces torvaina. Entonces, evidentemente que también estamos del otro lado. Todos los extremos son negativos. El equilibrio de la ñandella de acá. Por eso a mí me gusta, queridos amigos, San Juan Bosco, ¿verdad? Ese santo patrono lleva ahí, nacida en una familia salesiana, por lo tanto, el equilibrio. A ver los altañanes. O desmontamos por una parte, y entonces ya le por otro lado. O si no, por otra parte, va por seis y quiere que todo se te sirva en bandeja. Equilibrio. Empeñate, abrir tu corazón, generosidad. Y está el equilibrio. La generosidad y por otra parte, el trabajo mancomunado. Querido amigo, 276 dice, vea, la comunidad, la totalidad de la comunidad salvada, viste, que está en esa embarcación, ya dijimos que la barca, incluso Génesis capítulo 6, cuando nos hablaba del diluvio universal, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que Dios le manda a hacer a Noé? Ella podía tener barca. A bebé, la universalidad, se dan cuenta, queridos amigos, universalidad. Pero quiere decir que no hay salvación fuera de la iglesia a nivel la belleza, la crítica, ay, la iglesia católica, la iglesia. No, eclesia quiere decir ñande como comunidad, o ñondiepa. Pero para eso pues necesitamos liderazgo, para eso pues necesitamos formarnos. Y para eso también necesitamos tomar conciencia. Pobre gente, yo digo, de todos estos ladrones, narcotraficantes y todas esas cosas. Humeando de información. O mejor dicho, tienen una formación de la conciencia errónea. Porque algunos, humeando en la Italia, al revés, iba a la formalina. Pero lastimosamente para hacer el mal a su comunidad. Entonces, oye, horario, Virginia. Oye, de eso es la ley de Dios, los 10 mandamientos, 11 y 12 y 13 también. Pero, en el fondo, sé yo que fuera. No hay número 276, es decir,
el pensar en la eclesia, en la comunidad como tal. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición,
Justo como los líderes judíos lo rechazaron a él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él.
Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Qué lindo, queridos hermanos. Aquí parece que es solamente un numerito, ¿verdad? Que no nos toca nada, ¿verdad? Pero miramos un poco algunas palabras que utiliza aquí el griego, ¿verdad? El primero es psichai, que quiere decir persona. 276, psichai, psique, alma, ¿se acuerdan? En griego. ¿Por qué? Porque nos habla del alma. Entonces, no dice simplemente el psichai, no te dice la parte del sarx, por ejemplo, que sería carne, ¿verdad? O del cuerpo mismo como tal. No utiliza eso, cuerpo. Sino que utiliza hombres, vida, en el sentido de la vida. El hombre, la vida. Quiere decir que, querido hermano, es importante venir acá. No es solamente alimentar el cuerpo físicamente. Necesitamos comer, alimentarnos, desayunar, hablan de mediodía, hablan de almuerzo, lo que vos quieras. Pero vea, es simplemente con respecto a la carne, ¿verdad? Con respecto al hombre como tal. Pero a ver, hay personas, 276 personas que piensan, 276 personas que están preocupadas, pero mírense que todos estamos preocupados porque todos estamos en una embarcación que nos estamos hundiendo. Corrupción, bandidaje, narcotráfico, bandidos, políticos que sobrefacturan, hambre cero, guau, y así esas cosas. Sobrefacturaciones. Me hace yo que fuera el pan nuestro de cada día. Con allá, dicatuve y malañamos cañego a no se puede ya. Y después, la parte del psichai, que falta esto a nuestro pueblo, a nuestra gente. Creo que Cecilio Valgue decía un pueblo de cretinos. Cecilio Valgue creo que era, no recuerdo, uno de nuestros grandes escritores y pensadores. Pueblo de cretinos. Apeala ahí se llama la psichai. Ojo cervecita puecueri, ojo farrara puecueri, ojo pornografía puecueri. Un miagato la WhatsApp, un miagato, y tu cuerpito ya lo siente, hoy es viernes, hoy es sábado, y tu cuerpito ya lo siente. Psichai, falta ya. Queridos amigos, esto es verdaderamente, con un numerito nomás, 276, dijimos que no es solamente una cifra, sino una existencia preciosa ante Dios. Un alma, y ¿saben qué, queridos amigos? Esto me gusta más todavía, en travesía. Va a isla un alma en travesía, atravesar. Upea dice, ¿sabe qué? Que este es nuestro tiempo. Coja el año de tiempo, si yo quiero fuera. Ahora es que nosotros tenemos que verdaderamente trabajar en serio. De verdadero tiempo de construcción y de poner, como yo digo siempre, nuestra arenita para construir un mundo mejor. ¿Cuál año de tiempo? Dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años.
Dajemos ahí malas de tiempo ni se tiempo. Ñamanótama. Yajasátama. En travesía. Pero estamos a la deriva. ¿Se dan cuenta? Así es que educar evangelizando. Educar, educación. Y evangelizar educando. Si nosotros eso, queridos amigos, no tenemos en cuenta. La ñan de religión guau. Porque ¿sabes qué? Quiere decir que nosotros pensamos que la religión es una cuestión mágica. Y sin embargo, Dios lo que nos pide con la religión es religarnos a nuestra esencia. Es decir, Yaikwa ma bañande, Yaikwa moto para la yañaina, Yaikwa ba e para la yayapoañaina, Yaikwa mo para la ñamondoro yaina, Hau peña de ese yo que guaraña de ñamañata ya está. Ya guapumina ya calcula. Ba ere bigolandi catuila oñón die para ya ya popona intere y coñan de yaro yo de. Ba ere vea. Porque ñañen botado de tereína, ñañen momón beñan de yaro. Bueno, queridos amigos, esto es para reflexionar. ¿Se dan cuenta? 276 psijai, almas, psique, pensamiento, reflexión, comunidad, juntos. Pablo, un líder, un la faltaña de líder que nos aglutine para luchar contra lo mitan la llave ahí, político la llave ahí, mondajá la llave ahí, y todo lo que usted quiera. Te agrega, ven de vocabulario de la película mía ahí. Pero sobre todo, solamente para entender lo que significa la propuesta de Dios. Dios nos dice, mi hijo te he dado todo. Vine para los pecadores. Y nosotros, entre comillas, ya supe que decimos que procuramos y reflexionamos y procuramos estar en el bien. Entonces, vamos a ayudarnos para también corregir un poquitito a esta gente. Hay que ayudarse. Porque la salvación no se da fuera de la iglesia. Pero ya dijimos que la iglesia significa la comunidad. No se da fuera de un contexto histórico y de un contexto social. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.